Gracias, Señor. In Jesus' name. Voy a leer en el libro de Éxodos, gloria a Dios, aleluya, en el versículo 22, hermanos. Gloria sea a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gloria sea a Dios, aleluya. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, y te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, por el honor y la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra, Señor. Padre, estos tiempos es un tiempo, una oportunidad de un refrigerio, de una fortaleza, Señor, de recargar nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de sacudirnos, Señor, de cosas que se quieren pegar en nuestra mente, Señor, durante la semana, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias por esa sangre preciosa, Señor. Padre, fuimos redimidos, fuimos liberados, fuimos sanados, Padre, por la sangre preciosa de Jesús, Señor. Nos compraste, pagaste nuestra redención y nos diste la victoria, Padre, por medio de la sangre de Jesús. Padre, aplicamos esa sangre sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, por medio de la fe. Tu palabra dice que, Padre, hemos vencido al enemigo por medio de la sangre y de la palabra del testimonio. Padre, aplicamos esa sangre, la sangre que nos ha dado la victoria, la aplicamos en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestras casas, y aplicamos esa sangre en contra del diablo y de sus obras. Declaramos que ninguna maquinación, ninguna arma forjada en contra de nosotros o nuestras familias, ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará por la sangre del pacto eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea a Dios. Praise God. Vamos a hablar un poco acerca de la sanidad. Amén, hermanos. Gloria sea a Dios. Vamos a ver, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo, gloria a Dios, aleluya, Dios sanó a Sara, hermanos. Sara no podía tener hijos, amén, pero Dios la sanó. Amén. De tal manera, gloria a Dios, aleluya, que su cuerpo físico fue restaurado y pudo concebir. Amén. A través de la palabra de Dios encontramos la sanidad una y otra vez, hermano. No sé por qué hay personas que tienen las ideas muy raras respecto a cosas de la palabra de Dios, hermanos. Pero vamos a leer la palabra de Dios para que esta dé a luz en nosotros la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted necesita una restauración en su cuerpo físico, o salud en su cuerpo físico, o sanidad en su cuerpo físico, o fortaleza en su cuerpo físico, o necesita que alguno de sus órganos funcione apropiadamente, va a tener que saber qué es lo que la palabra de Dios dice respecto a nuestros cuerpos físicos. En este caso, en conexión con la salud, en conexión con la sanidad. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, la palabra de Dios dice que no había ningún enfermo entre ellos. Ninguno, póngase a pensar. De todas esa multitud de personas. Allí había ancianos, había de la tercera edad, de la media edad, de la primera edad. Había hermanos de todas edades, amén, hermano. Pero cuando Dios los sacó, dice que no había entre ellos ningún enfermo. Los sacó con oro, los sacó con plata, y no había entre ellos, ¿qué, hermano? Ningún enfermo. Eso sucedió, gloria a Dios, aleluya, hasta después de que se celebró la Pascua, lo que le llaman the Passover.
o la Pascua, amén, hermano, que con nosotros conocemos nosotros como la Pascua, y vino el ángel de la muerte, y todo primogénito de la casa de los egipcios, desde la casa del rey hasta la casa del siervo, todo primogénito murió. Pero todas aquellas casas que habían sido marcadas con la sangre del cordero que Dios había mandado que sacrificaran, Dios les mandó que pusieran la sangre de esos corderitos que sacrificaron, los pusieran sobre las puertas y sobre los dinteles de las casas. Fue un acto de fe. Dice que por la fe, gloria a Dios, aleluya, Moisés aplicó la sangre para que destruía, no los destruyera. No te fue por la fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. Realmente en sí la sangre del animalito no tenía poder para parar el ángel de la muerte, no lo tenía. Pero todo lo que Moisés estaba haciendo era actuar en una palabra que Dios les había dado. Y al actuar en esa palabra, al actuar en la palabra, si muchos no saben lo que es fe. Algunos dicen, yo creo. Pero realmente fe es, gloria a Dios, aleluya, practicar la palabra de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Fe es practicar la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Moisés actuó en la palabra que Dios le dio, y todos fueron, gloria a Dios, aleluya, todos los primogénitos del pueblo de la casa de Israel, todas las familias fueron protegidas, hermano. El ángel de la muerte vino y pasó, gloria a Dios, aleluya, por eso se llama Passover. Amén. Pasó de largo en la casa de los israelitas que estaban marcadas con la sangre, pero entró en todas las casas de las familias de los egipcios que no estaban marcadas con la sangre. Solo los que actuaron en fe fueron los que recibieron la protección. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con la sanidad? Porque no fue sino hasta después de celebrar la Pascua que el Señor los sacó totalmente de Egipto. Y no fue sino hasta después de la Pascua que no había ningún enfermo entre ellos. Si la sangre de Jesús no solamente nos ha liberado del poder del diablo y del pecado, también nos ha liberado de la maldición de la ley. Por eso es importante, gloria a Dios, aleluya, la Biblia habla acerca de la fe en la sangre de Jesús. En el libro de Romanos capítulo, si no me equivoco, por ahí por el capítulo 3, hermano, habla acerca de la fe en la sangre de Jesús. Fe en la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí en el capítulo 15 vemos al pueblo de Israel después, gloria a Dios, aleluya, de que habían salido de Egipto y habían pasado el mar, amén, hermano, y Dios los había liberado grandemente. Habían experimentado este milagro, hermanos, de pasar el mar en seco. Habían experimentado este gran milagro, hermanos, y apenas acababan de pasar y inmediatamente comenzaron a murmurar. ¿Puede suceder eso? La gente se le olvida lo que Dios ha hecho en sus vidas, hermano. Dios los acaba de liberar, no había ningún enfermo en ellos. Dios, gloria, los pasó por el mar en seco, los liberó, vieron de día, había nube, de noche había fuego. El ángel, gloria a Dios, aleluya, de Jehová iba detrás de ellos y hacía separación, gloria, entre los egipcios y ellos. A mí, sobrenaturalmente, hermano. Póngase a pensar, hermano, si nosotros experimentamos un milagro de esos, que de repente aquí, gloria a Dios, aleluya, desciende la nube del Señor y nos cubre a todos. Y luego de noche el fuego del Señor y nos alumbra a todos. Y experimentamos esas manifestaciones sobrenaturales. Y aún después de todo eso, el pueblo de Israel comenzó a murmurar, comenzó a quejarse. Si usted lee la historia del pueblo de Israel después que salió de Egipto, las únicas veces que fueron afectadas sus vidas fue como cuando comenzaban a murmurar, comenzaban a quejarse, a murmurar en contra de Moisés, a murmurar en contra de Aarón, a murmurar en contra de Dios. En cada una de esas ocasiones el diablo vino y los dañó. ¿Me sigue? Eso es hermano. Vamos a ver del versículo 22
Y aquí vemos, gloria a Dios, aleluya, como el Señor se le revela al pueblo de Israel como Jehová Rafa, o como yo soy tu sanador. Amén. So dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Amén, hermanos. Sí se ha oído ¿cómo se llaman las gangas? Las peor gangas. La Mara, la amargura, la sociedad. El nombre lo dice. No fue un nombre que se pusieron, ¿verdad? No fue un buen nombre que se pusieron. Es bíblico y significa amargura. Amén. Y es lo que produce en medio de la sociedad, en verdad. A mí no estoy hablando nada en contra de la gente. Dios ama a las personas. Estoy hablando de lo que produce. Amén, hermanos. Amargura. Eso es lo que significa amar, significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró, que él le mostró, hermano, un árbol. Si un árbol es un tipo de la cruz del Calvario. ¿Me sigue? Es un tipo, aquí es algo, gloria a Dios, aleluya, simbólico. Amén. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó, hermano. Si la cruz, gloria a Dios, aleluya, ha traído sobre nuestras vidas, la cruz ha endulzado nuestras vidas, hermano. Algunos de nosotros éramos unos amargados, ¿verdad, hermano? Y también algunos de nosotros no teníamos en nosotros más que pura amargura, hermano. Y no producíamos otra cosa más que pura amargura también. Amén. No necesita levantar la mano, ¿verdad, hermano? Pero entonces la cruz, gloria a Dios, aleluya, venimos a la cruz, venimos al árbol y endulzó nuestras vidas, hermano. Amén. Gloria sea a Dios. Y ahí dice que Dios los probó, gloria a Dios, aleluya, les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y luego en los siguientes versículos el Señor se les revela o se les manifiesta, gloria a Dios, aleluya, con uno de los nombres que Él se da a conocer. Amén. Y uno de esos nombres es Jehová Rafa. Lo que eso significa es que lo que Dios nos está queriendo decir cuando Él dice, yo soy Jehová Rafa, o yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová Rafa. Lo que Él está queriendo decir, esto es lo que yo soy para ti. Amén. Y Dios no ha cambiado, su nombre sigue llamándose igual, hermano. Algunas personas dicen, no, es que la sanidad no es para el tiempo presente, nomás eran los tiempos de los apóstoles. Bueno, o sea que Dios ya no se llama Jehová Rafa, ya cambió su nombre. Ahora cómo se llama? Jehová no sana. Así es como le han puesto la religiosidad, hermano. Ya no, ellos le cambiaron el nombre. Él se nos revela como Jehová Rafa, gloria a Dios, o yo soy tu sanador. Y la religiosidad nos lo muestra como el que ya no sana. Jehová, el que ya no sanaba, pero ya no sana. Tremendo, ¿no, hermano? Y tristemente mucha gente se come ese veneno espiritual y contamina sus espíritus, sus corazones. Y la mayoría de esas personas no creen la sanidad solamente hasta que la necesita. Déjame se lo digo una vez más, hermano. La mayoría de esa gente no cree en la sanidad solamente hasta que la necesita. El día que la necesita, hermano, entonces comienza a cambiar de opinión, hermano. Amén. Amén. Pero gloria a Dios, aleluya. Aquí en el siguiente versículo dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Gloria sea a Dios. So, aquí la sanidad estaba
limitada a la obediencia del pueblo de Dios a sus mandamientos y estatutos. Ellos guardaban sus estatutos, obedecían sus mandamientos y guardaban sus estatutos, y entonces, gloria a Dios, aleluya, podían, gloria a Dios, aleluya, gozar de la sanidad que había sido provista para ellos. Amén. ¿Cómo podemos, se me olvida esta palabra, pero era, la sanidad estaba, esta palabra cuando la quiero usar, hermano, era como, si tú haces esto, yo hago esto. ¿Cómo podemos? Condicional, condicional. Ahí la sanidad estaba condicionada a la obediencia del pueblo de Israel. Tú guardas los estatutos, tú guardas mis preceptos, y esto es lo que yo soy para ti. Amén. Pero no se ponga a temblar, hermano. Si aquí voy a algo. Amén. Gloria sea a Dios. La sanidad en el Nuevo Testamento, ni siquiera es una promesa. La sanidad en el Nuevo Testamento se nos presenta y se nos da desde una perspectiva diferente. Desde la perspectiva del sacrificio de Jesús. No es lo que nosotros hagamos. Ahora algunos dicen, no diga eso, pastor, porque pues, la gente va a querer ir a hacer lo que quiera. La gente va a ir a hacer lo que quiera, aunque le diga yo esto o no, hermano. La gente nunca viene y dice, pastor, ¿me puede dar un pase para ir a pecar? No, hermano, no. La gente va a ir y va a hacer lo que quieren hacer, hermano. Oigan lo que oigan, hermano. A mí, Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. La doctrina de Jesús es preciosa, hermano. Jesús dijo, todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre, dice, sabrá, entenderá que la doctrina que yo hablo es de mi Padre, es la verdad. ¿Se da cuenta? Cuando queremos hacer lo correcto, no estamos esperando que nos den una oportunidad para hacer lo incorrecto. No. No, hermano. Cuando queremos hacer lo correcto, gloria a Dios, aleluya, simple y sencillamente lo hacemos. Y no estamos esperando, si me entiende, una oportunidad, aleluya, para ir y hacer lo indebido, lo incorrecto. No es como funciona. Cuando usted quiere vivir correctamente y rectamente, usted va a vivir correctamente. No va a estar buscando una oportunidad para justificar una vida de pecado. No. No funciona así en el Evangelio. ¿Me sigue, hermano? Volviendo aquí, gloria a Dios, aleluya. La sanidad estaba, gloria a Dios, aleluya, condicionada ¿a qué? A la obediencia del pueblo de Dios a sus estatutos y a sus mandamientos. Y realmente, si vemos otro aspecto, simple y sencillamente, el Señor les estaba diciendo, si ustedes se mantienen dentro de esto que yo les he dado, ahí es donde está la protección de ustedes. El problema en nuestra vida es cuando nos salimos de la protección de Dios. ¿Recuerda cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y comenzaron a murmurar también otra vez? Y dice que serpientes venían y los mordían. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? A mí, esas serpientes estuvieron ahí en el desierto todo el tiempo, hermano. Pero ¿por qué no les hacía nada? Todo el tiempo estuvieron esas serpientes ahí, pero no fue sino hasta que comenzaron a murmurar que esas serpientes vinieron y comenzaron a morderlos y comenzó a morir mucha gente del pueblo de Dios. Pero ¿por qué las serpientes no lo hacían antes? Y entonces fue que Moisés oró, hermano, y el Señor le dijo qué hacer. Y recordamos que el Señor le dijo que hiciera una asta de bronce y la levantara. Y cuando alguien fuera mordido por una serpiente y esa persona voltease y mirase hacia el asta, si era un acto de fe. Dice entonces recibiría ¿qué? Sanidad de esa mordedura de la serpiente. Y viviría. Dios no quitó las serpientes, pero Dios les proveyó, gloria a Dios, aleluya, la solución. Amén. Gloria a Dios, eso es extra también, hermano.
So, en el siguiente versículo, no, ahí mismo dice, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy. La religiosidad dice hoy, Él era. ¿Me sigue? Sí, Dios sanaba, pero ya no, ya en este tiempo ya no. So ya le cambió en el nombre a Dios, ya no es Él es, Él, sino que la religiosidad le dice, Él era. El Señor dijo, yo soy Jehová tu sanador. La religiosidad dice, Él era Jehová el sanador. Pero Él es. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. So, sí conocen a Dios como el mismo de ayer, como el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, pero nomás donde les conviene, donde no interfiere con su teología. Pero donde interfiere con su teología, entonces lo voltean para otro lado y lo ignoran. Ya. Sí, Dios es Dios es el mismo de ayer. Sí, el mismo que, gloria a Dios, les dijo a ellos que Él era Jehová su sanador, es el mismo que nos dice hoy que Él es Jehová nuestro sanador. Amén. So, aquí en esta escritura podemos ver, Dios se introduce a su pueblo con ese nombre. Realmente en el hebreo, de la manera que dice es, yo soy Jehová Rafa, que significa yo soy Jehová tu sanador. So, Él se está introduciendo a su pueblo, gloria a Dios, aleluya, o su pueblo vino a conocerlo como Jehová Rafa, como Jehová su sanador, o como, gloria a Dios, aleluya, yo soy el que te sano. Amén. So, gloria a Dios, aleluya. Vamos a otra escritura, gloria sea a Dios. Vamos al libro de los Salmos, amén, hermanos. Antes de, gloria a Dios, aleluya, venir a lo del Nuevo Testamento. En el Salmo 103 estamos mucho relacionados con esa escritura, amén. Salmo 103, gloria a Dios, aleluya, vamos a leerlo todo el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios, pero vemos que la sanidad es uno de los beneficios que el pueblo de Israel tenía cuando caminaba en sus estatutos, cuando guardaba sus preceptos. El salmista no dice, no olviden ninguno de sus ¿qué? De sus beneficios, y se refiere a la sanidad como un beneficio. Un beneficio, gloria a Dios, aleluya, de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, el significado de la palabra beneficio es un bien hecho a alguien, o es algo que yo hago a alguien y produce en él un bienestar o un gozo. Eso es lo que significa la palabra beneficio. Es un bien hecho a alguien que produce un bienestar, una mejora en él. Amén. So, gloria a Dios, aleluya. La sanidad es un bien de Dios para nosotros que produce un bienestar en nuestros cuerpos físicos. A mí no necesitamos, hermano, un grado de teología para entender que la enfermedad es mala y que la sanidad es buena. A mí usted no necesita, hermano, ser teólogo en sanidad divina. No necesita tener un grado de teología en sanidad divina para saber la sanidad es buena, la enfermedad es mala. A mí, hermano, ¿usted cree diferente? ¿Cuántos de ustedes disfrutan el dolor? ¿Hay alguien aquí? Solo masoquistas, ¿verdad? Pero no están bien de la mente, hermano. ¿Cuántos disfrutan, hermano, cuando sus cuerpos físicos están experimentando un mal funcionamiento, quebrantados por alguna plaga o alguna enfermedad en el cuerpo físico? Alguien de ustedes dice, oh, ¿cuántos han levantado y dicho, oh, esto está bueno, está buenísimo? Nadie de nosotros, hermano. Por eso digo, no necesitamos un diplomado en teología de sanidad para entender, hermano, la sanidad es buena, la enfermedad es mala. Punto. A mí, gloria a Dios, aleluya, es un beneficio, gloria a Dios, un bien que viene del cielo, que produce en nosotros, hermano, gloria a Dios, aleluya, un bienestar, una ayuda, un refrigerio.
A mí, ¿cuántos de ustedes han experimentado dolor y cuando ese dolor se va, usted se queda como oh, gracias Padre, oh, gracias Señor? Nadie, nunca han estado ahí, hermano. Yo he estado, hermano. Yo he estado, hermano. Y cuando eso se va, hermano, trae sobre nosotros como un descanso, un refrigerio en nuestros cuerpos. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de los bienes que el Señor nos hace. Porque eso es un beneficio. Es un bien hecho a alguien que produce a esa persona un bienestar, una ayuda, ¿cómo podemos decir? Una mejoría. Amén. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿De qué me sirve ser cristiano? O sea, hay muchas personas que dicen, ¿qué beneficio hay en el ser cristiano? Hay muchos, hermano. Por ejemplo, gracias, Señor. Por ejemplo, esto es tremendo, hermano. Y esto es también aparte de esto. Pero cuando usted diezma, usted es libre de la condenación. Déjeme se lo digo una vez más, hermano. Cuando usted diezma, usted es libre de la condenación. El diablo no tiene por qué estarlo acusando. Amén. En Malaquías habla, gloria a Dios, aleluya. Recuerda Malaquías, vosotros toda la nación me habéis robado. Dios no los está acusando. Dios solamente les está diciendo en qué condición se encuentran. Pero póngase a pensar cómo el diablo tomaba ventaja que el Señor dijo que cuando ellos diezmaran, Él se iba a encargar del devorador. Si el diablo ya se había metido allí, el diablo ya había metido sus manos con el pueblo de Israel, sembraban mucho y cosechaban poco. Y cuando les pagaban, recibían el salario en saco roto. O como mucha gente dice, se me va el dinero como el agua en las manos. ¿Has escuchado ese dicho? Es lo mismo. Estás recibiendo el salario en saco roto. Bueno, volvemos aquí, amén. Gloria sea a Dios. No lo quiero poner triste. Dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El perdón es un beneficio, hermano. This is amazing. Yo no sé si algún día usted ha necesitado perdón, hermano. Pero, my God, el día que yo fui salvo, el día que experimenté, gloria a Dios, el perdón divino en mi vida, es como si me quitaron una tonelada, hermano, de mi pecho, de mi vida, hermano. Sí, es un beneficio. El perdón, Él es quien perdona que todas tus iniquidades, el perdón es un beneficio, hermano. Amén. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana algunas veces, si Él quiere, si todo eso lo ha añadido la religiosidad, hermano. Somos nosotros quienes hemos entrado en transgresión, añadiendo cosas a la palabra de Dios que no están allí. Los hermanos que vine, ya gracias a Dios ya terminamos este otro trimestre, ayer fue nuestra última clase y gloria a Dios, aleluya, estuvimos viendo el don de sanidades y les enseñé a los hermanos, ahí tengo 2 libros como de este grueso de teología y vimos la teología de la sanidad de estas personas, sus líneas de pensamiento y no negaban la palabra de Dios. Sí decían, sí, Jesús sanó a todos, Jesús nunca rechazó a nadie cuando vino para recibir sanidad y todos los que vinieron a Jesús para ser sanados fueron sanados, pero es importante que como pastor cuando ministres sanidad seas prudente, no le digas a la gente que Dios los sanará porque los puedes lastimar. Si Dios no los sana, los puedes lastimar y puedes traer decepción sobre ellos. ¿Se da cuenta? O sea, no rechazan la palabra, pero mezclan en ella unas dosis de veneno espiritual que mata la fe en la vida de las personas. Entonces, la teología, esa línea de pensamiento, esa teología de la sanidad dice,
ora por las personas y, 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 y muéstrales lo más que puedas la voluntad de Dios para sanarlos, pero al final de orar, diles, bueno, ya hemos orado y si Dios quiere, lo va a hacer. Si Dios quiere, te sanará y si Dios no quiere, no te sanará. Eso es lo que dice allí. Ese es el pensamiento que tenía el salmista. El salmista tenía una seguridad. El salmista dijo, hay beneficios en el servirle al Señor. Él perdona todas mis iniquidades y no dijo, y cuando quiere, me sana y cuando no quiere, no me sana. No, él dijo, gloria a Dios, aleluya, y sana todas mis dolencias, todas. Sí, ¿qué es lo que refleja ahí? Seguridad. ¿Qué es lo que refleja ahí? Confianza en la disponibilidad, en la voluntad de Dios de sanar a las personas. Sí, si no les mostramos a la gente la disponibilidad de Dios de sanarlos, las personas no pueden tener fe. Si yo le digo a una persona, bueno, hermano, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y si Dios quiere, Él lo va a hacer, hermano. Y si Dios, cuando Él quiera, como Él quiera, y si Él quiere lo hace, y si no quiere no lo hace. ¿Cómo, o sea, cómo vamos, qué fe hay ahí para orar? ¿Qué tipo de oración haría usted, hermano? Más o menos, ¿cómo oraría alguien? Señor, en el nombre de Jesús oramos por la sanidad de nuestro hermano, Señor. Pero sabemos que si tú quieres lo haces y si no quieres tampoco, Señor. Amén. A ver si alguien se encuentra un versículo bíblico, hermano. Me lo enseña, hermano. Me gustaría verlo para orar más o menos de esa manera. ¿Me sigue, hermano? O sea, lo que le quiero decir con todo eso es que no puede producir fe en el corazón de una persona para recibir sanidad si la persona no sabe si es la voluntad de Dios sanarlo o no. De hecho, no debería de orar hasta que no sepa. Más bien debería de orar, Señor, oramos a ti que nos reveles si es la voluntad de Dios sanar a esta persona. Y esperar, ¿verdad, hermano? Y ya si Dios se revela y dice, sí, ora por él porque lo voy a sanar. Ok, entonces oramos. Y si Dios dice, no, no lo voy a sanar, pues entonces ¿para qué oramos? ¿Verdad, hermano? Y aún esa persona va a ir con el doctor y va a tratar de encontrar su sanidad, su solución, y se va a salir de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no era sanarlo. Se va a salir de la voluntad de Dios. A mí, todo, por eso le digo, ese tipo de teología de sanidad está torcida. Y lo que produce en la gente es confusión. A mí, quedémonos en la palabra es simple. La palabra es simple. Él es quien perdona todas tus iniquidades y Él es quien sana todas tus dolencias. Punto, hermano. No le añada nada, hermano. Quédese en la pura palabra, levante sus manos, dígale, Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres quien perdona todas mis iniquidades, Padre, y tú eres quien sana todas mis dolencias, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres mi sanador, Señor. Recibo mi sanidad por medio de la fe en tu palabra en este momento, y si necesita recibir perdón también, Padre, gracias. Tú eres quien perdona todas mis iniquidades. Recibo mi perdón, recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Sí, el mismo poder que nos perdona es el mismo poder que nos sana. ¿Recuerda cuando trajeron al paralítico? Lo primero que ellos llevaban al paralítico para recibir sanidad, y lo primero que Jesús le ministró fue perdón. Pero lo primero que le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Mire, a lo mejor lo primero que necesitaba era deshacerse de la conciencia de condenación. Si mucha gente por eso no recibe muchas veces. Cuando tenemos una conciencia de acusación y condenación, nuestra fe no funciona bien. El diablo te hace creer y pensar que Dios te va a negar la sanidad.
La acusación y la condenación, la acusación y la condenación te da una conciencia de un inmerecedor, de una persona indigna. Eso es lo que hace la condenación. Y la acusación te dice, no lo mereces si no eres digno. Y viendo a Jesús que ministró primero, hijo, tus pecados son perdonados, yo creo que tenía que primero deshacerse de eso para poder recibir la sanidad que necesitaba, hermano. Amén. Hay sanidad para nosotros, alabado sea Dios. Hay salud, hermano. Hay beneficios en el Evangelio. Dice, gloria a Dios, aleluya, que perdonas todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Note la seguridad en la afirmación. Eso es lo que quiero transmitir en su corazón, hermano. La seguridad en la afirmación nos demuestra la voluntad de Dios para sanar. ¿Me sigue? Vamos a ver un par de escrituras más aquí en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Antes de irnos al Nuevo Testamento, amén. Salmo 105, versículo 37. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Padre. Gloria sea a Dios. Thank you, Jesus. ¿Lo tiene? Dice, lo sacó con plata y oro. Sí, es donde leímos ahorita en Éxodos. ¿Me sigue? Y no hubo en sus tribus, ¿qué, hermano? Enfermo. Piensa en eso, hermano. No hubo en sus tribus enfermo. No había ningún enfermo en todo el pueblo que sacó Dios de la nación de Egipto, hermano. En todo el pueblo de Israel no había ni un solo enfermo. No es eso, hermano, eso es un milagro, hermano. La sanidad operó masivamente en toda esa gente después de celebrar la Pascua, hermano. Por eso mucha gente recibe sanidad también cuando se celebra la cena del Señor. Cuando usted toma la cena del Señor, usted también puede recibir sanidad, porque el pan representa el cuerpo y Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en su cuerpo. Y el pan representa el cuerpo. O sea, cuando usted come el pan, usted está comiendo su sanidad. Usted puede decir, Padre, en el nombre de Jesús, voy a participar de la cena del Señor. Y este pan, gloria a Dios, aleluya, representa tu cuerpo, Señor, por medio de la fe. Tú nos estableciste que lo practicásemos, Señor. Y lo tomo, Señor, y también tomo mi sanidad en el nombre de Jesús en este momento. Sí, la copa sabemos que representa la sangre de Jesús. Una persona puede recibir, su comunión con Dios puede ser restaurada en la cena del Señor también, porque representa la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Sacó al pueblo y no hubo entre ellos, ¿qué, hermano? Ningún enfermo. Una escritura más, Salmo 107, versículo 20. Gloria sea a Dios. ¿Lo tiene? Envió su palabra, ¿y qué hizo su palabra, hermano? Los sanó. ¿Y los libró de qué? De su ruina. ¿Sabe cómo afecta la enfermedad en la vida de las personas? Las arruina. La enfermedad trae ruina, hermanos. Arruina sus relaciones, arruina sus finanzas. ¿Recuerda la mujer del flujo de sangre? Había perdido todo lo que tenía, lo había gastado en médicos. Y aún le iba a quedar, hermano, peor. Sí, la enfermedad se come tus finanzas. La enfermedad es una gangrena en tus finanzas. Se las está consumiendo, se las está comiendo la enfermedad. La sanidad, gloria a Dios, la sanidad que Dios trae a nuestras vidas afecta a nuestras vidas mucho más allá de solamente mejorar nuestros cuerpos. Amén. Por ejemplo, la enfermedad en una persona puede afectar su relación matrimonial, puede afectar al resto de su familia. Si cuando está una persona enferma, el resto de la familia alrededor
tiene que conformarse a un estilo de vida de la condición de esa persona. Amén. Amén. So, gloria a Dios, aleluya. Las finanzas de esa persona y también de los de su alrededor también son afectadas, hermano. La enfermedad, hermano, afecta nuestras vidas más allá de lo que nos podemos imaginar. Amén. Entonces, desde esa misma perspectiva vemos la sanidad. Y la sanidad afecta a nuestras vidas mucho más allá de solamente mejorar nuestros cuerpos físicos, porque nuestras relaciones son restauradas. Tus actividades normales y diarias son restauradas. Tu responsabilidad matrimonial, conyugal es restaurada. Amén. Ponga atención a lo que le digo. Amén. A mí, una persona enferma no puede tomar las responsabilidades que debe de tener. Se deslinda, no puede cumplir con sus responsabilidades, ¿cierto o no, hermano? La sanidad restaura eso también en nuestras vidas. La sanidad afecta mucho más allá, hermano, que solamente una mejoría en nuestros cuerpos físicos. Si la mujer del flujo de sangre, hermano, había perdido todo lo que tenía, lo había consumido, gastado, tratando de encontrar la respuesta a su condición. Sí, hermano. La palabra de Dios nos dice que someteos ¿a quién? Al diablo, perdón, a Dios. Eso iba a decir el Señor reprenda al diablo, pero eso no. La Biblia nos dice que nosotros lo reprendamos, ¿verdad, hermano? Resistir, dice, someteos a Dios. ¿Resistir a quién, hermano? Al diablo. ¿Y huirá de quién? De nosotros. Si la mujer del flujo de sangre estaba tratando de resistir al diablo con su dinero, con sus cosas materiales. Hermano, el diablo no se somete al dinero. El diablo no se somete a las cosas materiales. Usted no puede decirle a la enfermedad, en el nombre de $1,000 te reprendo. No, hermano, no va a funcionar. No, hermano, no va a funcionar. Es por eso que hay personas que darían lo que tuvieran para recibir lo que necesitan. Sí, pero nosotros en el Evangelio, gloria a Dios, aleluya, tenemos una mayor esperanza. La palabra de Dios nos dice, gloria, que Jesús anduvo haciendo, ¿qué, hermano? Bienes. Hechos 10:38 dice el apóstol Pedro, dice, cómo Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo, ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si el diablo opresiona, Jesucristo sana. Y Jesucristo nos dijo a nosotros, gloria a Dios, aleluya, dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Sí, nosotros, la iglesia, somos los que debemos estar ministrando sanidad a la gente. Nosotros, la iglesia de Jesús. Ahora, si necesitamos nosotros, también hay sanidad para nosotros. Y recibimos por medio de la fe en la palabra de Dios. Y es a donde vamos a Isaías 53. Amén. Así como Dios le dio a los israelitas en Éxodo 16, Éxodo 15, ¿qué le dije, hermano? Que leímos ahorita. Éxodo 16, pastora, ¿era o 15? 15:21. Sí, así como Dios le dio al pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya, Éxodo, esa palabra y la sanidad estaba condicionada a su obediencia. ¿Me sigue, hermano? Isaías 53 es la palabra de Dios para la iglesia neotestamentaria respecto a la sanidad. Note la diferencia. En Isaías 53, nuestra sanidad no está basada en lo que yo haga o cumpla, sino en lo que Jesús hizo y cumplió. Está basada en lo que Jesús obtuvo para mí. Amén. Aquí nos habla el sacrificio de Jesús. Gloria sea a Dios. Isaías 53 dice, despreciado, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
Si usted busca el significado quebranto en el idioma griego original, realmente lee de esta manera: experimentado en la enfermedad. Amén. Ahora, todos sabemos muy bien que Jesucristo nunca experimentó enfermedad en su ministerio terrenal. ¿Me sigue? Nunca. Jesús nunca experimentó una plaga en su cuerpo. Jesús nunca experimentó una enfermedad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Él guardó y en Él se cumplió la ley. Amén. So, aquí está hablando de la parte espiritual. Experimentado en quebranto. ¿Me sigue, hermano? Gloria sea a Dios. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Me sigue? Note lo que dice: ciertamente. O sea, esto es por seguro, hermano. Dice que él llevó nuestras enfermedades. Ahora, ¿dónde sucedió eso? Eso sucedió en la cruz del Calvario. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra sanidad en el tiempo presente tiene que ver, gloria a Dios, aleluya, únicamente y absolutamente en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, los israelitas, gloria a Dios, aleluya, su sanidad estaba confinada a su obediencia a los estatutos. Nuestra sanidad está confinada a nuestra fe en Cristo Jesús, a nuestra obediencia a la fe. Los israelitas era su obediencia a los mandamientos y estatutos. A la iglesia neotestamentaria es nuestra obediencia a la fe. ¿Cuál es esa obediencia a la fe? Lo acabamos de leer. Usted obedece a la fe de esa palabra. Y usted dice: Padre, Cristo Jesús llevó mis enfermedades. Padre, Cristo Jesús sufrió mis dolores. Padre, Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya. El castigo de mi paz fue sobre Cristo Jesús. Y ahora por su llaga, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que he sido yo sanado. Padre, así que por medio de la fe, por la obediencia a la fe en esa palabra, gloria a Dios, aleluya, recibo la sanidad que Jesucristo ya proveyó para mí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Nuestra sanidad, gloria a Dios, está confinada a nuestra obediencia a la fe. A la fe de lo que Jesús hizo. Por eso la palabra de Dios dice que la ley tenía que ver, dice: el que haga estas cosas vivirá. Amén. Pero ahora, en el tiempo presente, el que crea estas cosas vivirá. ya me llegó esta, hermano. Praise God. Hay sanidad, hermanos, para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Ya conmigo: Padre, gracias por el sacrificio de tu santo Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, Él llevó mis enfermedades, cargó mis enfermedades, sufrió mis dolores y el castigo de mi paz. ¿Sabe usted que cuando usted está afligido en su cuerpo no tiene paz? Cuando su cuerpo no funciona bien, no tiene paz. No duerme a gusto. Observa lo que dice: el castigo de mi paz. Cuando hay salud, hermano, hay paz en nuestro cuerpo, hablando de nuestro cuerpo.
Pero cuando hay dolor, mal funcionamiento, plagas, opresión en nuestro cuerpo, no tenemos paz. Sí, dice, y el castigo de mi paz fue sobre él. Y por sus llagas, y ahí todo está hablando de nuestra sanidad. Dice, y por su llaga fuimos nosotros. Si ahora por medio de la fe usted tiene que tomar eso. No importa, aleluya, si hay una condición de enfermedad en su cuerpo. Usted no tiene que negar eso. Solamente tiene que decir, Padre, esta es la condición de mi cuerpo físico. O esta es el diagnóstico del médico. Padre, pero por medio de la fe en tu palabra, hoy quiero darte las gracias por la sanidad que proveíste para mí, por medio del sacrificio de Jesús. Padre, por medio de la fe, recibo mi sanidad. Padre, por medio de la fe, recibo la liberación de esta condición en mi cuerpo físico, de esta opresión, de esta plaga, en el nombre de Jesús, Señor. Por medio de la fe en tu palabra, de que tu Hijo Jesús llevó mis enfermedades, que tu Hijo Jesús sufrió mis dolores. Padre, por medio de la fe en esa palabra, lo recibo hoy. Padre, y declaro lo que tu palabra dice, que por la llaga de tu Hijo Jesús he sido yo sanado. Padre, recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Así funciona, hermanos. Y es de nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia? La sanidad en el Antiguo Testamento estaba limitada o confinada, gloria a Dios, aleluya, a la obediencia a los estatutos y los mandamientos. La sanidad en el tiempo presente está confinada a la obediencia de Jesús. No llegamos allí, hermano. Pero para allá en Romanos íbamos a ver, si por la desobediencia de uno fuimos todos constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno hemos sido constituidos todos justos. Ahora, eso es por la obediencia de Jesús, no por la obediencia mía, hermano. Por eso en el Nuevo Testamento todo tiene que ver con lo que Jesús hizo. Y yo lo tomo por medio de la fe. Y la palabra de Dios nos advierte que este mensaje no es para vivir una vida, aunque hemos sido llamados o hemos sido libertados, dice, no uses eso como ocasión de ¿qué? De libertinaje. ¿Se da cuenta? Es por todo lo que Jesús hizo. Pero no usamos eso como ocasión para hacer lo que nosotros queremos hacer. Oh, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra, Señor. Padre, gracias por los beneficios de la sanidad divina. En el nombre de Jesús. Por medio de la fe, diga conmigo, por medio de la fe, la recibo hoy, Señor. La sanidad es parte de mis beneficios como hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Aleluya. Muy bien, hermano, pues que el Señor le bendiga.